Sección 6. Requisitos relativos a los recursos. El laboratorio debe tener disponibilidad de personal, instalaciones, equipamientos, sistemas y servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar sus actividades de laboratorio. Todo el personal del laboratorio que puede influir en las actividades debe actuar imparcialmente, ser competente y trabajar de acuerdo con el sistema de gestión. Documentar los requisitos de competencia para cada función que influye en los resultados de las actividades. La dirección del laboratorio debe comunicar al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad, procedimientos y registros para seleccionar, formar, supervisar y autorizar al personal para llevar a cabo actividades de laboratorio específicas. Las instalaciones y las condiciones ambientales deben ser adecuadas para las actividades y no deben afectar a la validez de los resultados. Realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, los métodos o procedimientos pertinentes. Implementar y revisar periódicamente las medidas para controlar las instalaciones. Al realizar actividades en sitios o instalaciones que están fuera de su control permanente, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos relacionados con las instalaciones y condiciones ambientales. Este criterio se puede expandir hacia el equipamiento. El laboratorio debe tener acceso al equipamiento que se requiere para el correcto desempeño de las actividades y que pueden influir en los resultados. Procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento para asegurar el funcionamiento apropiado y prevenir contaminación o deterioro. El equipo utilizado para medición debe ser capaz de lograr la exactitud y/o la incertidumbre de medición requeridos para proporcionar un resultado válido, establecer un programa de calibración y tomar acciones viables para evitar ajustes no previstos del equipo que invalidarían los datos. La trazabilidad metrológica como la propiedad de un resultado de medición por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición. El laboratorio debe asegurarse de que los resultados de la medición sean trazables al sistema internacional. Caso contrario, debe demostrar trazabilidad metrológica a una referencia apropiada. El laboratorio debe asegurarse de que los productos y servicios suministrados externamente que afectan a las actividades del laboratorio sean adecuados y utilizados únicamente cuando estos productos y servicios están previstos para la incorporación a actividades propias. El laboratorio debe contar con un procedimiento y conservar registros, comunicarse con los proveedores externos, sus requisitos para los productos y servicios que se van a suministrar, los criterios de aceptación, las actividades que el laboratorio, entre otras. Revisión de solicitudes de ofertas y contratos. El laboratorio debe contar con un procedimiento para la revisión de solicitudes de ofertas y contratos. Se definan, documenten y comprendan. Esta parte nos dice que se debe definir, se debe documentar y se debe comprender el cliente los procesos que se van a realizar. La capacidad de recursos es la capacidad que tiene el laboratorio para hacer dichos procedimientos, y los recursos serían los reactivos en este caso que tiene. Informar al cliente sobre los proveedores externos, es decir, algunos laboratorios mandan a hacer alguna parte del proceso a otros laboratorios, entonces se le debe informar al cliente. Los métodos y procedimientos que cumplen los requisitos debemos satisfacer al cliente a eso. Se debe informar al cliente cuando el método es inapropiado. Si el cliente solicita una declaración de conformidad con una especificación, se debe elegir el proceso y se debe decir si el producto pasa o no pasa. Se debe conservar registros de la revisión, incluyendo cualquier cambio significativo. Cualquier diferencia entre la solicitud, la oferta y el contrato se debe resolver antes de que la muestra entre el laboratorio. Se debe informar al cliente cualquier desviación del contrato. Si se modifica, se debe crear uno nuevo y comunicar a todos. Aclarar el contrato con el cliente y seguimiento de desempeño. Y procedimientos apropiados para las actividades, cálculo de incertidumbre y análisis estadístico, métodos y procedimientos y documentación de soporte, instrucciones, normas, manuales y datos de referencia. Debe estar actualizados y disponibles. Debe asegurarse de que se utiliza la última versión vigente. Si el cliente no especifica un método, se selecciona el mejor y se le informa. Se debe verificar que se puede realizar los métodos asegurando el desempeño requerido. Si es modificado por el organismo, se debe repetir la verificación. El desarrollo de un método debe estar aprobado y autorizado. La desviación de un método debe ser documentada y justificada. El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados. Al hacer cambios a un método validado, si estos cambios influyen, se deben validar de nuevo. Los métodos validados deben ser pertinentes y coherentes para las necesidades del cliente. El laboratorio y registros de la validación deben conservar el procedimiento de la validación utilizado, la especificación de los requisitos, la determinación de las características de desempeño de los métodos, los resultados obtenidos, una declaración de la validez del método. El laboratorio debe tener un método de muestreo. Se debe considerar los factores de control para asegurar la validez. Los métodos de muestreo
muestreo, la selección de muestras o sitios, el plan de muestreo, la preparación y tratamiento de muestras de una sustancia. Se debe conservar los registros de los datos de muestreo. Estos incluyen la referencia de los métodos utilizados, la fecha y hora, los datos para identificar y describir la muestra, la identificación del personal, la identificación de las condiciones ambientales, los diagramas u otros medios de equipamiento y las desviaciones adicionales. Manipulación de los ítems de ensayo o calibración. Se debe contar con un procedimiento para el transporte y recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación, disposición o devolución de los ítems. Se debe proteger la integridad para proteger los intereses del laboratorio y del cliente. Se debe contar con un sistema para identificar los ítems y no confundirlos físicamente, poderlos subdividir y transferir los ítems. Al recibir el ítem de calibración se debe registrar alguna desviación. Si el cliente admite una desviación, se debe hacer un descargo de responsabilidad. Si los ítems tienen condiciones especiales, registrar. Registros técnicos. Se debe asegurar que los registros para la actividad contengan los resultados del informe y la información suficiente, la identificación de los factores que afecten el resultado y su incertidumbre, su posible repetición en condiciones semejantes a las originales, incluir fecha y la identificación del personal responsable, las observaciones, los datos, los cálculos originales y registrar todo. Se debe asegurar que la modificación y los registros deben ser parecidos a la versión anterior y conservar los datos y archivos originales y modificados, fecha de corrección, aspectos corregidos y el personal responsable. Evaluación de la incertidumbre de medición. Los laboratorios deben identificar las contribuciones a la incertidumbre de medición, las cuales surgen del muestreo utilizando métodos de análisis apropiados. Un laboratorio debe realizar calibraciones de sus propios equipos. Cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medición, se basa en la comprensión de los principios teóricos a la experiencia práctica de la realización del método. Aseguramiento de la validez de los resultados. Este seguimiento se debe planificar y se debe incluir cuando sea apropiado, pero sin limitarse a materiales de referencia, uso de instrumentos, comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo, repetición del ensayo o calibraciones, rezago o recalibración de los ítems, corregir resultados, revisión de los resultados. El laboratorio debe analizar los resultados de otros laboratorios. Participación de ensayos de amplitud. Participación de comparaciones interlaboratorio de diferentes ensayos de amplitud. Informe de resultados. Los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación. En el caso de un acuerdo con el cliente, los resultados se pueden informar de una manera simplificada. Requisitos comunes para informes. Título, nombre y dirección del laboratorio, lugar de investigación, identificación única de los componentes, el nombre y la información del cliente, identificación del método utilizado, fecha de repartición de los ítems, fecha de emisión del informe, referencia al plan y método de muestra usado. Declaración acerca de los resultados. Resultados como unidades de medición, adiciones, desviaciones o exclusiones del método. Identificación para proveedores externos. Requisitos específicos para los certificados de calibración. La incertidumbre de medición, el resultado de medición deben ser presentados en la misma unidad de mesurado a un término relativo. Condiciones en las que hicieron las calibraciones. Una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables metrológicamente, los resultados antes y después como mediciones son trazables. Cuando el laboratorio es responsable del muestreo de certificados de calibración, debe cumplir estos requisitos, como un certificado o contener etiquetas. Muestreo. Requisitos específicos. Los informes deben incluir la fecha del muestreo, deben estar identificados el ítem o material con nombre, modelo y número de serie y la ubicación del muestreo con diagramas, croquis o fotografías. Además, la referencia al plan y método de muestreo, las condiciones ambientales y la incertidumbre de medición para ser implementada en ensayos subsiguientes. La declaración de conformidad debe estar documentada, la decisión aplicada, tener en cuenta el nivel de riesgo asociado. Y debe ser identificada claramente el resultado en donde se aplica la declaración de conformidad, el cumplimiento de normas y especificaciones. En cuanto a las opiniones e interpretaciones, estos deben ser deliberados únicamente por el personal autorizado, identificando claramente los resultados obtenidos del ítem ensayado calibrado
y siendo comunicado directamente al cliente, conservando los registros de tales diálogos. Las modificaciones a los informes deben estar identificadas claramente, incluyendo la razón del cambio y el número de serie, y deben emitirse en el caso de requerir un informe nuevo de forma única y conteniendo una referencia al original al que está reemplazando. Las quejas deben contar con un proceso documentado, deben estar disponibles a cualquier parte interesada e incluir en el proceso la recepción, validación, investigación, decisión y seguimiento, acusando recibo, progreso y resultados, y realizadas por un personal el cual no estuvo involucrado en las actividades que originaron la queja, siendo cerradas formalmente a través de una notificación. El trabajo no conforme debe definir las responsabilidades y decidir sobre su aceptabilidad, conservando registro del trabajo no conforme e implementando las acciones correctivas que sean necesarias. Y en cuanto al control de los datos y gestión de la actividad, se debe tener acceso a la información, los sistemas de gestión deben estar validados, se debe proteger el acceso no autorizado, salvaguardar la manipulación indebida y pérdida y ser operado en un ambiente adecuado. En caso de requerir a un proveedor, este debe cumplir con los requisitos aplicables, asegurando la disponibilidad de la información y comprobando los cálculos y la transferencia de datos.